En este segundo vídeo de nuestro curso lo que vamos a ver son las correcciones primarias. Las correcciones primarias son las que afectan a toda la imagen. No afectan solo a un determinado color, como podría ser la chaqueta de esta chica, esta chaqueta roja, o como podría ser, por ejemplo, una zona, enmascarar una zona y que afecte solo a esa zona, sino que son correcciones que afectan a toda la imagen a la vez. Estas correcciones fundamentalmente nos servirán para ajustar la luminancia de la imagen, es decir, tanto el contraste como la exposición, y después nos servirán también para ajustar los desequilibrios de color, para equilibrar una imagen cuando está desequilibrada de color. Y para hacer unas correcciones primarias necesitaremos de los scopes. Los scopes serán nuestros amigos con las correcciones de color. Para ver los scopes lo que tenemos que hacer es irnos al menú de Workspace, antes estaba en el menú de View, y en el menú de Workspace lo que veis es que aquí están los Video Scopes. Bien, pues aquí tenemos los 4 scopes que nos da DaVinci Resolve, y como veis son el primero un forma de onda, waveform en inglés, después tenemos un parade, después está el vectorscopio y el histograma. En el forma de onda lo que vemos es la luminancia de la imagen. Aquí lo que vemos es desde los negros que están a 0 hasta los blancos que están a 1023. A mí cuando utilizo el forma de onda me gusta verlo más en blanco y negro. Y para eso lo que podéis hacer aquí, tenéis un menú de opciones en esta tecla de aquí, y para verlo en blanco y negro lo que hacemos es pulsar la tecla Y de luminancia. Y ahora ya veis que lo vemos en blanco y negro. Si no, con las tres componentes superpuestas es bastante difícil de ver la luminancia. Por otro lado tenemos el parade, que no deja de ser un forma de onda con las tres componentes de color rojo, verde y azul, cada una de ellas por separado. Digamos que la funcionalidad del parade es doble, porque nos permite ver la luminancia de la misma forma o casi tan bien como el forma de onda, y a la vez nos permite ver el equilibrio de color de las tres componentes, rojo, verde y azul. Aquí tenemos el vectorscopio y lo que voy a hacer es que se vea un poco mejor, digamos, lo que es la gráfica de la imagen en el vectorscopio. Para eso aquí tenéis las opciones, como teníamos también en el waveform o en el forma de onda, como queráis llamarlo, y lo que voy a hacer es subir el brillo. Subimos el brillo y veis que se ve mucho mejor. Y si queréis podemos bajar un poco la gratícula, porque la gratícula nos interesa un poco menos. Vamos a hacerlo un poco más grande, y para hacerlo un poco más grande lo que voy a hacer es eliminar esta opción de 4 scopes y pasar a un solo scope. Y aquí, en vez de poner el forma de onda, aquí veis que hay un desplegable, lo que puedo hacer es poner el vectorscopio. Ahora ya veis que el vectorscopio se ve mucho mejor. El vectorscopio lo que nos va a medir es tanto la saturación como el tono de los colores de una imagen. El tono vendrá determinado por el ángulo de nuestra muestra de color. Aquí, como veis, hay bastante rojo y tenemos bastante color hacia la zona de los rojos. Si tuviéramos, por ejemplo, azules, irían hacia esta zona de aquí. Y como os decía, también el vectorscopio lo que mide es la saturación. Dependiendo de la longitud de esta muestra, tendremos una imagen más saturada o menos saturada. Si yo, por ejemplo, aquí aumento la saturación, veis cómo aumenta la longitud de este vector. Voy a hacer un reset y para ello lo que hago es clicar aquí en el parámetro. Bueno, pues hemos visto para qué sirve el vectorscopio, y después por último tenemos el histograma, que es, yo creo, el que menos se utiliza en corrección de color de vídeo. El histograma lo que nos dice es la cantidad de luz que tenemos desde el negro hasta el blanco. Aquí veis que, por ejemplo, en la zona de 10 al 20, pues quizás es donde más, digamos, muestras de luminancia tenemos. En la zona alta también tenemos bastante, y después en esta zona intermedia digamos que tenemos bastante menos. Pues vamos a pasar a hacer una corrección de color y nos vamos a quedar con dos scopes. Nos vamos a quedar por un lado con el parade y por otro lado con el vectorscopio. Si queréis, aquí están en 16:9, los podemos poner en 4 tercios. Simplemente es porque a mí me parece que en 4 tercios se acopla mejor al tamaño de nuestra pantalla. Los podemos hacer un poco más grandes para verlo mejor. Ya tenemos a nuestros amigos los scopes para hacer las correcciones de color, y ahora lo que tenemos que ver es qué herramientas utiliza DaVinci Resolve para hacer las correcciones de color. Las herramientas principales para hacer las correcciones primarias son las que están en este botón de aquí. Y dentro de este botón tenemos por un lado las ruedas de color y por otro lado tenemos las barras de color. Veis que aparecen como dos herramientas, pero digamos que no son dos herramientas diferentes, sino que es la misma herramienta con dos diferentes interfaces.
¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier modificación que yo haga en esta herramienta se me va a ver reflejada en esta otra de aquí y viceversa. Si yo, por ejemplo, me llevo la gama aquí hacia este lado de aquí y ahora voy a las barras, veis que aquí también me he llevado esta herramienta hacia los rojos. Si yo, por ejemplo, aquí en el lift bajo el azul también, pues vais a ver como aquí, en las ruedas, al bajar el azul me he llevado la señal hacia el amarillo. Si queréis resetear la herramienta lo hacemos desde este botón de aquí y volvemos a tener la imagen como al principio. Dentro tanto de las ruedas de color como de las barras, lo que tenemos es una zona para ajustar el equilibrio de color, que sería esta parte de aquí arriba. En este caso serían las barras y en este caso serían las ruedas de color. Y después veis aquí que tenemos unos sliders. Y estos sliders de aquí lo que nos harían sería ajustarnos la luminancia de la imagen, tanto en las ruedas de color como en las barras. Aquí veis que tenemos los mismos sliders. Y después lo que tenemos son tres zonas diferentes de luz y de color. Digamos que tenemos el lift, que sería la zona de sombras, la gama, que serían los tonos medios, y después el gain, que serían las altas luces, tanto en las barras, como os digo, como en las ruedas de color. Y después tenemos esta de aquí, que es el offset, que afectaría a todas las luces a la vez. No tocaríamos por separado las altas luces, los tonos medios y las sombras. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a analizar una primera imagen. Vamos a analizar, por ejemplo, si os parece, esta imagen de aquí. Lo primero que hay que hacer para hacer unas correcciones primarias es mirar a nuestro vectorscopio y a nuestro Parade, yo son los scopes que más utilizo, y mirar qué es lo que nos dicen de la imagen. Aquí el vectorscopio lo que nos está diciendo es que tenemos una imagen que de saturación está bastante bien, pero que claramente tiene una dominante hacia los rojos y los naranjas, los amarillos. Si miráis el Parade también veis que la señal en el rojo es bastante más fuerte que en el verde y que en el azul. Y en el Parade lo que también podemos ver es que los negros no llegan a ser negros del todo, no llegan a estar a cero, y que las altas luces, sobre todo en la zona de rojos, nos están recortando. Están superando el máximo. Bueno, pues una vez que tenemos analizada la imagen, lo que tenemos que hacer es corregirla. Y yo lo que os recomiendo es que en las correcciones primarias hagáis primero las correcciones de luz y después paséis a las correcciones de equilibrio de color. Quizás después de hacer las correcciones de equilibrio de color tengáis que volver a retocar un poco las luces, pero yo creo que este procedimiento de primero tocar las luces y tocar después el equilibrio de color es bastante más sencillo. Pues como os decía, vamos a tocar las luces. Os decía que aquí los negros no llegan a cero y por tanto lo que tendremos que hacer es los negros, que es esta zona de aquí, en las luces, bajarlo hasta que lleguen a cero. ¿Veis cómo está bajando la señal? Y aquí ya tenemos los negros a cero. Si queréis podríamos bajar un poco el gain, podríamos bajarlo quizás hasta por ahí, y digamos que en cuanto a luminancia esta imagen estaría bastante correcta. Os tenéis que guiar por los scopes, pero evidentemente también os tenéis que guiar por lo que estáis viendo vosotros en el monitor. Ahora lo que tocaría es neutralizar esta imagen, equilibrarla de color, llevárnosla un poco más hacia los azules. Veis que tenemos toda la traza del color en el vectorscopio hacia los rojos, hacia los naranjas, muy desplazado hacia aquí. Pues vamos a llevarnos hacia los azules tanto en el gain. Yo creo que en este caso donde más tenemos que llevarnos es en la gama, o sea que vamos a hacerlo todavía un poco más exagerado hacia los azules en la gama. Y por último vamos a llevárnoslo también un poco aquí, en el lift. Ahora si queréis quizás podríamos subir un poco el gain. Podríamos subir aquí un poco las altas luces, no tanto, y recuperar un poco lo que habíamos perdido anteriormente. Si queréis ver la imagen a toda pantalla, lo que podéis hacer es un comando F y tenemos la imagen a toda pantalla. Vamos a retirar un poco los scopes para que lo veáis bien. Y si queréis ver la diferencia entre el antes y el después, pues lo podéis hacer con un comando o control D. Mirad, este es el antes, esto es sin la corrección de color y esto es el después de corregida. Veis como los negros están un poco más fuertes que aquí y también veis cómo aquí hay una dominante rojo-amarilla que aquí hemos eliminado.